Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés muy bien, espero y estés teniendo unos días buenos, pero más que buenos, yo creo que, y siempre me gusta decirlo a veces con mis pacientes o en clases, decir más que días buenos, que sean días de mucho aprendizaje. Yo soy una persona que sí considera que todos los días hay algo nuevo que puedes aprender, hay algo de lo que te puedes dar cuenta. El otro día platicaba con una persona y exactamente eso le decía. Me contaba un poco una situación que estaba viviendo con su pareja y yo le decía, solamente porque esta persona me decía, es que me doy cuenta, Samadhi, que hay algo que se está volviendo repetitivo en esta relación de lo que yo ya había vivido en otras relaciones. Y entonces le digo, bueno, si vas a voltear a ver esas relaciones, porque hoy ya las estás volteando a ver, date la oportunidad de solamente voltearlas a ver para ver qué puedes aprender de ello. Para que entonces en esta relación que hoy tienes actualmente, simplemente no lo vuelvas a repetir, para que simplemente no vuelva a ser lo mismo, para que simplemente no te lleves por el mismo lugar. Y que a partir de ahí creo que hay muchísimo que aprender, hay mucho que darse cuenta. Y un poco de eso es lo que voy a hablar en el programa del día de hoy. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay una parte de nosotros que dice, me gustaría que fuera lo que era antes. Me gustaría que nos lleváramos como nos llevábamos al principio. Me gustaría que estuviéramos viviendo lo que vivíamos cuando nos conocimos. O me gustaría tener la energía que tenía hace unos años. Me gustaría, y entonces se vuelve mucho ese, me gustaría que fuera lo de antes, pero entonces pierdo por completo el y hoy como si es. Yo cuando escucho esa frase como me gustaría que fuéramos lo de antes o que se volviera o que se repitiera o que se volviera a parecer a lo que se parecía hace algunos años, yo cuando escucho esa frase yo le digo a las personas cuando la dicen, ¿y qué es lo que te gustaba de antes? Que hoy desde tu punto de vista ya no lo tienes. Hoy desde tu punto de vista ya no está. Hoy desde tu punto de vista ya no está sucediendo. Porque si tú eliminas el me gustaría hacer lo de antes a ¿por qué hoy ya no somos lo de antes? Creo que hay una línea muy grande o un espacio muy grande en el tiempo que uno deja de mirar, pero que cuando se da la oportunidad de parar por un momento y preguntarse no solamente por qué le gustaría hacerlo de antes o vivir lo que estaba viviendo hace tiempo, sino realmente desde un lugar bien auténtico, poderte preguntar ¿y por qué hoy ya no estás viviendo eso? Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Yo esta frase creo que la he escuchado en relaciones de pareja muchísimas veces. O sea, relaciones de pareja que ya llevan mucho tiempo juntos y que hay un momento donde existe algún quiebre dentro de la relación, donde existe un cambio, un desapego, una ruptura del vínculo dentro de la relación. Y siempre hay alguna de las dos partes, si no es que las dos partes, que llegan a esa frase en el que dicen, me gustaría ser lo que éramos antes, me gustaría volver a tener lo que teníamos antes. Pero se quedan ahí, se quedan en el me gustaría. Y yo muchas veces cuando escucho eso en relaciones de pareja, les pregunto, y siendo bien auténticos, ¿qué es lo que hizo que dejaran de ser eso que hoy desean ser? Porque no es como que de la noche a la mañana desapareció ese me gustaría. No es como que de la noche a la mañana simplemente hoy ya no son.
si no es poder ser desde un lugar bien auténtico, darse cuenta que hubo un momento en el que por ciertas razones que estaban viviendo en ese momento de su vida, simplemente dejaron de ser eso. Y yo identifico esa frase en muchos momentos de la vida, o sea, no solamente en relaciones de pareja, digo, la llego a escuchar en mis pacientes un montón de veces, ¿no? Cuando de repente la relación ya se está yendo a la basura, hay una parte en la que es como ¿y por qué no podemos ser lo que éramos antes? Si al principio, Samadhi, nos llevábamos súper bien, platicábamos, compartíamos cosas, y yo es que claro, o sea, hay un punto que uno siempre tiene que mirar. Todos los días vamos cambiando, todos los días vamos evolucionando, todos los días vamos generando experiencias, cosas nuevas en nuestra vida. Entonces, si lo vemos desde un proceso lógico, ya mañana no eres el mismo de ayer. Ya mañana tienes un pensamiento distinto, tienes un aprendizaje distinto, tienes una forma distinta, tienes sueños distintos, tienes intenciones distintas. Con cuestiones de minutos, con cuestiones de días de diferencia, ya hay algo que está cambiando dentro de ti. Entonces, si nos vamos al proceso lógico, desde ahí ya no eres el mismo que conoció esa persona. Ahora, si hablamos del vínculo, si hablamos del nutrir la relación, si hablamos del crecer como pareja, del crecer como unidad, si hay algo de ustedes que al principio, si hay algo dentro de una relación que al principio las dos personas se llevaban muy bien y con el paso de los años ese llevarse bien se perdió, es porque claramente en esa línea que hay desde el principio hasta el día de hoy, algo dejaron de hacer. Y no solamente una persona, sino algo dejaron de hacer las dos partes, que al final de manera inconsciente, si lo podemos llamar de esa forma, de manera inconsciente se fueron llevando a lo que hoy tienen como resultado dentro de su relación. Mientras no trabajen, mientras no sanen con eso, mientras no se comuniquen y miren qué es lo que hay en ese intermedio, difícilmente van a poder tan solo acariciar un poco de lo que eran antes de llegar a ese momento de sus vidas. Por eso yo muchas veces digo, es que no elimina el me gustaría, mejor identifica qué es lo que los ha llevado a ya no ser eso, porque eso es con lo que van a trabajar. Con el me gustaría, sí, a todos les gustaría un montón de cosas todos los días, pero no suceden en su vida porque simplemente no hacen nada por llegar a ese me gustaría. O sea, yo hoy te invito a hacerte una pregunta. ¿Cuántos me gustaría hay en tu vida realmente hoy? Y ya que tienes esa respuesta, ahora pregúntate otra cosa. ¿Qué tanto realmente haces para que esos me gustaría sucedan en tu vida? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta del por qué no suceden, del por qué no pasa, del por qué no cambian, del por qué no pueden ser lo de antes. O sea, yo algunas veces cuando hay pacientes, amigos o personas cercanas a mí que me llegan a platicar o me hacen este tipo de preguntas, yo muchas veces es como pues es que más bien mira qué es lo que hoy ya dejaron de hacer, qué es lo que hoy ya no quieren hacer, que tiene como resultado lo que hoy son en su vida. Porque a veces es ahí donde nos perdemos por completo, donde dejamos de mirar por completo lo que sí estamos viviendo o lo que sí hemos vivido en ese transcurso del tiempo. De repente, cuando uno se encuentra con la verdad, lo primero que tiene que hacer es ser completamente real consigo mismo y decir, a ver, es que no solamente es responsabilidad del otro. ¿Cuál es la razón por la cual hoy ya no somos eso que éramos cuando nos conocíamos? Porque a lo mejor dejamos de nutrir la relación, porque a lo mejor dejamos de comunicarnos,
porque a lo mejor dejamos de pasar el tiempo que pasábamos al principio, porque a lo mejor entramos en un proceso de monotonía, en un proceso de dependencia, en el cual de repente nos olvidamos que había algo más allá de solo existir, que había algo más allá de solo sentarnos en una mesa, que había algo más allá de solamente sentarte a ver la televisión, que había algo más allá de solamente acostarte por las noches a dormir al lado de esa persona. De repente se vuelve algo tan conocido que hay un punto en el que lo volvemos en nuestra vida tan automático. Y entonces la relación o las situaciones en nuestra vida, en vez de volverse un nutrir de manera constante para que entonces generemos cambios reales, para que entonces evolucionemos dentro de una relación de pareja, dentro de una relación de amistad, dentro de la propia relación que tengo conmigo misma. En vez de hacerlo, se vuelven procesos muy automáticos, en donde todos los días se vuelve un proceso de repetición, se vuelve un hacer lo mismo y no hacer algo porque realmente esa relación, esa amistad, ese trabajo, ese proceso conmigo realmente se modifique. A veces no a veces, creo que todo el tiempo uno tiene que identificar qué tan automática se ha vuelto su vida. Porque entonces es donde aparecen todos esos me gustaría o todos esos procesos de deseo o ilusorios, donde de repente comenzamos a despegar los pies del piso y dejamos de mirar el aquí, dejamos de mirar nuestra realidad. Y de repente cuando nos damos cuenta ya todo se volvió un espacio de mucho deseo, pero también detrás de todo ese deseo se volvió un espacio de mucha carencia. Un espacio en el que si un día yo me siento y me pongo a cuestionarme, realmente hay muchas cosas que dejé de hacer. Hay muchas cosas que dejé de nutrir. Hay muchas cosas que dejé de comunicar. Hay muchas cosas que dejé de decir. Yo hablando o revisando un poco mi vida cuando estaba pensando en hablar de este tema, yo creo que este punto en el que de repente se pierde como ese mirar la realidad, ese mirar ese tiempo, espacio, de repente en ciertos momentos de mi vida, cuando yo no era tan consciente de lo que hacía o de lo que vivía todos los días, era muy fácil entrar en ese proceso automático. Yo creo que mucho donde identifico esos me gustaría es en mí, en mi persona, ¿no? Más que en una relación de pareja, aunque no dudo, o sea, no voy a decir que no me pasó, porque realmente en algunas relaciones me llegó a pasar que de repente se volvía como todo muy tóxico o situaciones muy difíciles. Y sí, en algún momento yo fui de esas personas que dijo, ¿y por qué ya no somos lo que éramos al principio? O sea, ¿por qué si nos llevábamos súper bien, si podíamos sentarnos a tomar un café y platicar por horas, por qué hoy ya nos sentamos y aunque esté el café y esté el silencio, lo único que hay es silencio? Y entonces en algunas de mis relaciones sí aparecía ese, me gustaría que fuera diferente. Pero claro, cuando ya me empecé yo a dedicar a esto, cuando yo ya estaba en un proceso terapéutico, cuando llegué a revisar estos momentos de mi vida donde aparecía ese me gustaría, yo recuerdo perfectamente que hubo en una ocasión que mi terapeuta me decía, ok, Samadhi, te gustaría, pero ¿qué estás haciendo para que vuelvan a ser esas dos personas? Porque la realidad es que hoy también ya son dos personas llenas de experiencias, ya son dos personas llenas de situaciones, de cuestiones que han vivido entre ustedes. De que ya no pueden ser las mismas que eran al principio, ya no lo pueden ser. Porque al principio eran dos seres humanos que no se conocían. Hoy ya son dos seres humanos que se conocen y se conocen muy bien.
Entonces, claro que eso que eran antes ya no pueden ser. Pero ¿qué sí es lo que hoy puedes ser? ¿O qué sí es lo que hoy puedes hacer para que hoy sean una relación que realmente pueda avanzar para adelante? Para que hoy sean una relación que si hoy se sientan a la mesa y no platican, pues pueda sacar un tema para platicar. Que si hoy hay esa necesidad de un fin de semana ir de viaje, ir a un paseo, salir a caminar tan solo, y que eso antes pasaba y que hoy ya no pasa porque simplemente ninguna de las dos partes tiene la intención. Si hoy tú quieres que eso suceda, recuerdo que mi terapeuta me decía, pues hazlo, porque quien quiere hacerlo eres tú. La otra persona no sabemos si lo quiere hacer. Y entonces yo me acuerdo que una vez le dije, bueno, y si no lo quiere hacer, entonces ¿para qué lo digo? Si al final tampoco quiere hacerlo esa persona. Y me decía, sí, pero tú sí quieres hacerlo. Y entonces así vamos por la vida, ¿no? Como la otra persona no quiere, entonces yo tampoco digo qué es eso que me gustaría. Como la otra persona, yo creo que no le gustaría, yo creo, porque todo es un proceso de percepción. Yo creo que no está de acuerdo con eso, entonces digo, pues mejor no le voy a decir. Mejor me quedo con mi me gustaría y si un día pasa, qué bien. Y si no pasa, pues no pasa y ya está. Y entonces un día te encuentras con muchos me gustaría sin concluir. Con muchos anhelos sin concluir. En otro punto que yo también lo veía en mi vida y que hoy ya no lo veo, esa es la realidad, porque creo que hoy he hecho algo con eso. Pero al principio recuerdo hace, yo creo que unos 5 años, 4 años, hubo mucho ese me gustaría a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, o sea, en todo lo que representaba mi persona, había mucho el me gustaría sentirme bien con mi cuerpo, me gustaría sentirme feliz en el lugar en el que estoy, me gustaría sentirme plena con la persona con la que estoy. Y había muchos esos me gustaría, pero también había muchas cosas que en ese momento me di cuenta que yo estaba dejando de hacer. Porque claro, esta pregunta que te hice yo hace un momento, en ese momento de mi vida yo me la hice a mí. Yo dije, ¿y por qué no está sucediendo eso en tu vida, Samari? ¿Por qué no te sientes plena? ¿Por qué no te sientes bien con el cuerpo que tienes? ¿Por qué no te sientes bien emocionalmente? Y yo ya me dedicaba a esto, yo ya me dedicaba a dar terapia, yo ya me dedicaba a dar clases, pero era un momento donde pues estaba empezando el proceso del embarazo, donde me había embarazado de mi hija, o sea, donde estaban viniendo como un verdadero remolino a mi vida. Y yo decía, ¿por qué tiene que ser un me gustaría? ¿Y por qué no algo que suceda cuando realmente también todo este proceso yo lo decidí en mi vida? Porque todo lo que estás viviendo el día de hoy, tú lo estás decidiendo de esa manera. O sea, si hoy es un me gustaría y ese me gustaría está lleno de carencias porque no estás haciendo nada porque suceda, es porque así lo estás decidiendo tú. No porque haya un entorno que te limita a que suceda. No porque haya un entorno que te diga, no, no tienes la capacidad de hacerlo. Sino porque realmente hay una parte de ti que dice, no, no lo voy a hacer. No lo quiero hacer. No estoy lista para hacerlo. Y entonces todo eso se vuelve pues sí, me gustaría que sucediera. Pero entonces no haces nada porque suceda, porque realmente tú mismo, tú misma te estás limitando para que eso suceda en tu vida. Entonces yo hoy te diría, ¿cómo sería que comiences a mirar todos esos me gustaría? Que comiences a mirar todos esos aparentes anhelos, esas ganas de
de decir, de hacer, de querer, de desear todo el tiempo. ¿Y cómo sería que lo cambiaras por, ¿y si hoy comienzo a hacerlo? ¿Hoy quieres un cambio en tu cuerpo y te gustaría sentirte bien con tu cuerpo? Comienza por mirar tu cuerpo. Comienza por mirar qué es lo que necesitas para sentirte bien con el cuerpo que tienes. Para que entonces a partir de ahí no se quede solamente en necesito esto, sino se vuelva un hoy voy a comenzar a hacer algo para que ese me gustaría suceda. Y deje de ser un me gustaría y se vuelva un ya está sucediendo, ya lo estoy haciendo, ya lo estoy modificando. Igual en una relación de pareja, si hoy de repente, hoy estás en ese lugar donde dices, pues es que me gustaría estar con una persona así, me gustaría que la relación que tengo mejorara, dejáramos de pelear, tuviéramos una mejor comunicación, pues comienza a hacer algo para que eso suceda. Primero identifica qué es lo que los ha llevado a que eso hoy no esté pasando. ¿Qué es lo que los ha llevado a que ya no tengan los resultados que tenían al principio? ¿Qué es lo que dejaron de mirar? ¿Qué es lo que dejaron de tener en cuenta dentro de la relación? Que entonces se volvió tan automática que se perdieron a ustedes mismos, que se perdió cada uno dentro de esa relación y que por consecuencia perdieron la relación que tenían. Y si ya pudiste identificar eso, entonces mira, deja de mirar el me gustaría que fuera y comienza a decir, esto es lo que hoy tengo que empezar a hacer o esto es lo que hoy tenemos que empezar a hacer para que esto entre nosotros se modifique. Porque si hoy queremos quedarnos, entonces que valga la pena el quedarse. No para seguir destruyéndonos, no para seguir lastimándonos o no para seguir en una monotonía, en algo ya repetitivo. Deja de hacer que tu vida sea tan repetitiva y comienza a llenarla de experiencias y de cosas nuevas. Espero y este video haya traído una pizca de algo nuevo a tu vida, algo que puedas aprender, algo que puedas identificar y como siempre que pueda generar un cambio en tu vida. Si hay algo que me quieras contar, si hay algo de lo que te gustaría que hablara, ponlo ahí en los comentarios. Si hay una persona en tu vida que tú identificas que vive en ese me gustaría y elimina la posibilidad de accionar en su vida, compártele este video. Creo que siempre, como lo decía yo al principio del programa, siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo que decirnos a nosotros mismos. No que decirle al otro, sino siempre hay algo nuevo que decirnos a nosotros mismos, que enfrentarnos de nosotros mismos. Y que si no lo haces, no va a venir un cambio a tu vida. Espero y tengas un día maravilloso, lleno de aprendizaje, lleno de cosas nuevas. Y nos estamos viendo el próximo miércoles con un tema nuevo y con un programa nuevo. Que tengas buen día. Gracias.